Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith, John Rosenstern y el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Lauren, continuamos con la última parte del versículo 7 de allí en adelante. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Nos dice que el deseo por lo prohibido es la primera forma consciente del pecado. Esta es la naturaleza pecaminosa en acción. Hermano Swagger, quisiera añadir algo adelante. antes de irnos al texto, si no le importa. Estos versículos, y ya hemos hablado de esto anteriormente al estar leyendo Romanos 7, pero Romanos 7 del 7 al 13, hay un cambio singular gramaticalmente en la carta de Pablo aquí, donde él comienza a utilizar el tiempo pasado. En la mayoría de verbos y pronombres en estos versículos del 7 al 13 son en tiempo pasado. Pasado y presente. El presente activo indicativo es la voz común de el griego del Nuevo Testamento y está siendo utilizado en Romanos 7 del 1 al 6 y Romanos 7, 14 hasta el final del capítulo. Entonces, esta sección nada más es realmente la sección que regresa al pasado de Pablo y nos Así es. muestra algo del pasado de Pablo. Pero él no está escribiendo No. sobre lo presente. Él está escribiendo en el presente sobre su experiencia pasada, pero Así es. el contexto de estos versículos, de acuerdo a cómo estamos a punto de entrar a ellos, y por eso es que quería mencionarlo, el contexto del versículo mismo nos muestra que Pablo escribe esto en un tiempo en el pasado después de que él fue salvo. Entonces tenemos que considerar esto. Y al comenzar a desglosar el pasaje, podemos ver que está escrito en un tiempo en el pasado de Pablo, pero la prueba del contexto al seguir adelante es que fue un tiempo después de que él nació de nuevo. Entonces, en ningún momento de las Escrituras aquí él vuelve a un margen de tiempo antes de su salvación. Todo esto es hablándole a creyentes en cuanto a cómo vivir para Dios como creyentes y por qué no debemos regresar a la ley. Y lo que vamos a encontrar aquí es que Pablo trató de vivir bajo el gobierno de la gracia y el gobierno de la ley y se enteró de que no funcionó. Y no funcionará por para eso, nosotros. eso es lo que está tratando de mencionarle a la mente y al corazón del creyente. Pero también nos dice que cuando lleguemos, y falta bastante, pero cuando lleguemos al versículo 14 y de ahí en adelante, él cambia de vuelta al presente activo indicativo. Así que tenemos que estudiar esa sección de la Escritura como algo actual. Sentado allí en su oficina en Corinto escribiendo la Escritura es lo que dice que es algo actual. Así que hace la diferencia, sea en lo gramático, hace la diferencia en cuanto a cómo interpretamos estos pasajes de la Escritura. En otras palabras, comprueba, entre otras cosas, que Pablo no está escribiendo sobre el problema presente. Él conoce la Correcto, él victoria. está hablando de un margen de tiempo Sí. en su pasado, después de que él nació de nuevo, cómo él se dirigió a Bien, vivir para muchas Dios de la manera personas equivocada. estarían en desacuerdo con Así eso. es, y es una de las batallas más grandes que tenemos en la iglesia el día de hoy, Romanos 7, porque no pueden concebir cómo el apóstol Pablo tuvo un problema con el pecado. La verdad es que todo cristiano... Cada persona ha tenido Gracias. un problema con el pecado. Sí. Entonces, si negamos eso, negamos el cristianismo en su base, no somos libres de la presencia del pecado, somos libres de la pena del pecado, somos libres del poder del pecado, si nos adueñamos de eso correctamente. La justificación dice que nosotros tenemos victoria sobre la penalidad del pecado y la santificación sobre el poder del pecado. Sí. Correcto. Amén. Pero la mayoría de los predicadores, y no estoy diciendo esto en una manera derogatoria, no conocen qué es la santificación verdaderamente. La pueden definir y somos separados para Dios, etcétera, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con los rudimentos, no lo saben Me realmente. temo que tienen la razón. Y
Sé que lo Bueno, lo que estoy. Pablo está tratando de enseñarnos aquí es que estamos muertos a la ley, Romanos 7 del 1 al 6, y él lo sabe porque él trató de vivir bajo la ley después de nacer de nuevo, y eso es lo que los versículos nos están diciendo desde el versículo 13. Hermano Schwager, estamos en negación, hablando de la mayoría de los pecadores. La mayoría de los pecadores están en negación del poder del pecado después de la conversión. Queremos pretender que no es un problema. Sí es un problema. Problema ¿Piensas para que lo todos. están haciendo? Sí lo pienso. Están en negación. Yo lo estaba y yo creo que muchas personas ¿Lo estaban. puedes explicar un poquito más? Adelante. Bueno, usted niega que es un problema o que uno es tentado o que usted ha hecho algo malo, quiere negarlo y pretender que no existe. Usted vive en un mundo de mentiras. No trata con la realidad como debería. Buen ejemplo con mi esposa y yo. Ella tal vez me dice, Don, usted hizo esto y lo otro, y yo le digo, no, no lo hice. No lo dije de esa manera o no quería decirlo de esa manera, pero sí lo quería decir de esta manera. Esto es lo que dijiste. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy negándolo. Estoy diciéndole, no, no, usted no me entendió, cariño. No estaba enojado con usted y todo esto, pero la verdad es que nosotros vivimos buena parte y como predicadores estamos en negación. Voy a tomarlo un paso más adelante. Todo el tema del ministro permitiendo y tolerando el beber vino. En sus iglesias, ¿qué están haciendo? Están negando que ese es un problema. Están en negación que ese es un problema. Sería otra manera de decir eso es que estamos negando que la gente está fracasando. Sí. ¿Pero qué dicen de lo que estamos enseñando aquí? ¿Lo dejan a un lado? ¿No vale la pena escucharlo? Etcétera, etcétera. Bueno, yo probablemente no tengo suficientes comentarios de ellos para saber. Entonces no estoy seguro de lo que están diciendo. Yo creo que ellos piensan que sobreenfatizamos que es un problema. Cuando La una verdad persona es que es un gran problema. Cuando una persona está en negación, creo que la evidencia de lo que el doctor Gray está diciendo es visto por nuestra respuesta al fracaso en la iglesia local. Porque cuando alguien es sorprendido en un fracaso o en una falta moral, yo creo que mucha gente en la iglesia dice, muy bien, ese hubiera podido ser yo, porque ellos tienen problemas muy similares a lo mismo que yo le llamo la máscara de Cristo. Nos vestimos y venimos a la iglesia, pero lo que se supone que debe suceder en nuestro ser interior, esa libertad del pecado no está sucediendo. Y es porque no entendemos algunos de los procesos simples de ser cristianos. Déjenme dar un ejemplo que se me viene a la mente. Tuvimos una familia en la iglesia, una pareja. Eran buenas personas, yo pensaba. Y eran buenas personas, pero estaban viviendo en pecado, no lo sabía. ¿Y cómo? Estaban viviendo juntos y nunca se Entiendo. habían casado. Entonces, la pusimos a trabajar como maestra de escuela dominical como 1 o 2 años y un día algo sucedió. Yo estaba escuchándola presentar al esposo o a ella misma y usaron un apellido distinto y dije, bueno, en privado yo les pregunté, ¿su nombre no es tal y tal? No, no estamos casados. No lo sabía. Estaban viviendo de esa manera. Estaban en negación que había un problema. Estaban en la iglesia. Muchas personas viven en negación del asunto de Creo su que pecado. estás en lo cierto. Tomemos, por ejemplo, me acuerdo conociendo a una persona en la iglesia y me di cuenta después que ellos estaban yendo a los clubes nocturnos los sábados en la noche, emborrachándose y viniendo a la iglesia el domingo feliz. Prediqué en contra de eso, probablemente no lo prediqué lo suficiente. Yo no decía lo suficiente. Yo no pensaba que la gente decía No me eso que iba a la parece iglesia. que tanto, Dr. Gray, que es predicar en contra de, sí tiene su lugar, pero si el Espíritu Santo es prevalente en un servicio, en la dirección Sí. que sea, esa persona va a tener convicción. Sí. Así es. Eso es lo que esperamos que suceda.
Estoy pensando Pero en la algunos lugares que no negación sucedió. también es un alejamiento de la convicción, Sí. ¿verdad? Así es. Lo que usted está Sí. diciendo. Bueno, no creo que puede desechar la convicción muy fácilmente. Francamente, no difícil. pensé Bueno, que en el fui mundo de la lo iglesia. suficiente fuerte en mi predicación. Sí. Pero yo escucho lo que está diciendo. La gente Sí. sí hace eso. Permítame sugerir que si no sabemos cómo vivir para Dios, estamos callando, apagando y contristando al Espíritu Santo constantemente. Si yo sencillamente hubiera tratado más con el problema de la naturaleza pecaminosa en mis predicaciones, si yo lo hubiese hecho con más Así frecuencia, es. porque es una realidad, Así eso hubiera es. expuesto el problema y hubiéramos dicho, A eso necesitamos una me respuesta. refiero. ¿Cuál es la respuesta? Es una fe radical en la cruz y el poder de la cruz. Pero no lo incluía. Bueno, pero no sabías. Tenía que haberlo hecho, hermano Bueno, Swagger. debía haber sabido Entonces, y Señor, saber es otra cosa. he tenido que pedirle perdón al Señor que me perdonara por eso. Lo he estudiado lo suficiente, pero de todas maneras, sigamos enseñando y sigamos predicándolo porque el poder de la sangre y el poder de la cruz es la respuesta para un mundo lleno de pecado. Sí, la hermosura del mensaje de la cruz es que si una persona simplemente pone su fe en Cristo y lo que ha hecho por ellos en el Calvario, todas estas cosas que le ha molestado y le ha redarguido, o tal vez que ha tenido que esconderle a otros cristianos, puede Correcto, lidiarse, para que sean puede libertados. tener uno la libertad de todo aspecto del pecado, si tienen el objeto correcto de fe y dependen de Cristo y no de sí mismo. Bueno, en la obra evangelística, ya se nos terminó el tiempo, tengo que ir a la pausa, pero ha sucedido eso más que en otras ocasiones. Ni siquiera mencionaba el alcohol, pero la gente pasaba al altar bajo la convicción, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se muevan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Quiero decir algo que mencioné antes de la pausa y no tuve el tiempo de desglosarlo. En la obra evangelística, yo noté y puedo recordar situaciones muy difíciles. El Espíritu de Dios se movía y yo ni siquiera estaba mencionando al alcohol o cualquier otra cosa, que podamos citar tantas cosas, ¿no? Pero el Espíritu de Dios en el servicio tocaba el corazón de las personas, sus vidas, y ellos pasaban al altar llorando, y eran cristianos, ¿no? Pero era algo que estaba sucediendo en sus vidas que no era correcto, y así es como debe de ser en el servicio, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, el domingo en la noche, él estaba predicando cuando hizo el llamado al altar, y eso es lo que sucede, ¿no? Uno hace Sí. un llamado para los creyentes. Son la mayoría de las personas que pasaron al frente, aquellos que ya Así eran es. salvos, pero estaban bajo Correcto. convicción Correcto. sobre algo. Y realmente no me interesa saber qué es, eso depende de ellos, pero así es la manera como debe de ser en la iglesia. El Espíritu Santo moviéndose, operando para tocar el corazón y la vida de personas, aunque el predicador no lo ha mencionado. Y así es como debe de ser en el servicio, y puede ser de esa manera, por la gracia de Dios. Así que así es como lo quiero ver en el centro familiar de Amén. adoración, que Amén. Dios se mueva en esa capacidad de una manera poderosa para traer a personas al conocimiento de su necesidad, reconocer la necesidad Sí, de lo que se amén, está amén. enseñando. Muy bien. Romanos 7:8, ¿verdad? Es ahí donde quiere Así comenzar. es. Pero el pecado, Naturaleza pecaminosa. tomando ocasión, Disculpa, en el texto original incluye el artículo yo definido cuando no habla lo del sé, pecado. no estoy viéndolo en el texto original. Sí. Pero una vez más, si es un sustantivo, permanece seguro como amartía y es naturaleza o un lugar, cosa o persona. Sí. Bien. Pero el pecado, Naturaleza pecaminosa. tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Concupiscencia son deseos de maldad, queriendo decir que si el creyente intenta vivir para Dios por medios aparte de la cruz,
será gobernado por deseos de maldad. Y no importa qué tan dedicado sea, él no va a poder detener el proceso de esa manera, sin que empeore y empeore. Adelante. Porque sin la ley el pecado está muerto. Significa que la ley de Moisés expone lo que ya estaba en el corazón del hombre. Y es uno de los motivos por los cuales Dios dio la ley. Para enseñar lo que estaba en el corazón del hombre, y el Espíritu Santo lo hace hoy día todavía. Sí, la ley es como un espejo, nos muestra lo que realmente somos. Y para el creyente, que no opera con fe en la obra consumada de la cruz, el Espíritu Santo obrando en él, verá esas cosas manifestarse, y Dios va a señalar eso, la ley va a hacer su trabajo. Pero démonos cuenta que Pablo básicamente está diciendo que la naturaleza pecaminosa pondrá una base de operaciones como una base militar, y comenzará a producir una vez más esa fuerza y proceso de corrupción que el pecado hace. Por esto es que yo estaba en contra de la psicología personalmente. ¿Y por qué estaba en contra de estos movimientos de la vida con propósito? ¿Y por qué estaba en contra de diferentes metodologías que vienen en el ámbito de los negocios entrando a la iglesia? He trabajado para compañías Fortuna 500 desde hace 40 años y vi todo eso en el sistema del mundo, y cuando vi que estaba entrando a la iglesia, yo dije, ¿cómo es que esto puede ser? El pecado es el problema y esas metodologías no funcionarán. En esencia, dije, lo que va a terminar pasando es que van a negar el mismo problema con el que uno tiene en el pecado, y es lo que han hecho, han cubierto el problema del pecado haciendo un mal hábito o haciéndolo una enfermedad, como diría la psicología que ciertos pecados son, en vez de tratar con el hecho de que es una corrupción y la desobediencia hacia Dios, y no es bueno que el hombre permanezca en ese estado. Pero los pentecostales y el mundo bautista, y eso abarca realmente a un gran aspecto de la iglesia, ellos creen que la única respuesta para el pecado es la cruz de Cristo. ¿Ellos creen eso? Si usted hace la pregunta, yo diría que sí, pero ¿entienden qué significa eso? Esa es la pregunta. Si realmente son evangélicos, cuando digo evangélicos, quiero decir que cree en las doctrinas fundamentales de la iglesia. Tiene que creer eso. Las doctrinas cubren eso, pero ¿lo predican? No mucho. Bueno, aquí lo que estamos viendo es un avivamiento de la naturaleza pecaminosa. Así es. ¿Y por qué sucedió en la vida de Pablo? Y esto es lo que él está enseñando. Por esto es que él está en contra de que una persona trate de vivir bajo el antiguo gobierno de la ley o cualquier gobierno de ley. La naturaleza pecaminosa, cuando el creyente es salvo, es puesto en un estado de ineficacia, desconectado, ya no está corrompiendo la carne, ya no puede hacerlo. Pero aquí Pablo dice que la naturaleza pecaminosa obró en mí todo tipo de deseo maligno. Ahora, eso es lo que la naturaleza pecaminosa hace en una persona no salva. Y eso no es lo que se supone que debe estar haciendo en una persona salva. Si entendemos cómo vivir para Dios, esa naturaleza pecaminosa no está obrando deseos malignos en nosotros. Muy bien, entonces lo que él dice es lo que John dijo, tomando ocasión por el mandamiento. Cuando Pablo vio los mandamientos y decidió que por ellos era como él iba a vivir para Dios, la naturaleza pecaminosa pudo salir del estado en el que había sido puesta, cuando fue de hecho puesta en ese estado como resultado de la salvación. Y comenzó a obrar otra vez, tal como cuando no era salvo. Y comenzó a plantar ideas equivocadas, pensamientos, patrones de vida en su corazón y en su mente. Ahora el creyente tiene la naturaleza divina y la naturaleza de pecado corrompida luchando una con la otra. Y eso no es cristianismo normal, eso no es lo que decide y quiere Dios. Ahora el creyente tendría una naturaleza pecaminosa y una naturaleza divina dentro de la persona luchando una contra la otra en una batalla fuerte, pero si su fe ha sido puesta en los mandamientos y no en gracia y no en la cruz, la naturaleza divina va a dar un paso hacia atrás y permitirá que la naturaleza pecaminosa comience a dominar otra vez. Permítame hacer una pregunta a favor de la gente. Entonces usted dice que si alguien está dependiendo de los 10 mandamientos, como Pablo posiblemente aquí cuando dice no codiciarás, ¿es eso peligroso para el creyente basándonos en lo que se está diciendo o no? No, no es peligroso saber qué es moral. Eso jamás es peligroso. Muy bien. Lo que es peligroso es cómo tratamos
de crear moralidad en nuestra vida diaria. Si no dependemos de quién Cristo es y de lo que Cristo ha hecho, entonces veremos los mandamientos, disciplinas y las acciones cristianas correctas y se pueden convertir en la herramienta, la palanca, como la palabra que utilizó Kenneth Wuest en este versículo, una palanca para elevar la naturaleza pecaminosa a un estado activo, porque nuestra fe cambió de lo que Cristo hizo, eso es lo que cayó a la naturaleza pecaminosa, a lo que nosotros hacemos, y eso es lo que revive a la naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo dice que la naturaleza pecaminosa puso una base de operaciones cuando él comenzó a depender de los mandamientos más que de Cristo. Ahora, él está hablando de la ley mosaica, pero lo que la gente necesita entender es que puede ser cualquier tipo de ley. Así es. Leyes hechas por el hombre o por la iglesia. Cualquier cosa que cambie el objeto de nuestra fe, de Cristo y el crucificado, a algo que nosotros hacemos. Nuestra fe, cuando fuimos salvos, estuvo en Cristo, lo que Él hizo por nosotros, aun si no lo entendíamos. Y esa fe fue suficiente para callar a este monstruo que nos había corrompido todas nuestras vidas. Lo calló. Y el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ese es el estado activo, ahí es donde comenzamos. Pero si el creyente no aprende en dónde tiene que mantener su fe, la naturaleza pecaminosa puede revivir, porque el creyente en realidad está ofendiendo a Dios al cambiar de fe en Cristo a fe en lo que yo hago. Hemos optado a salir fuera del proceso del reino de fe y gracia. Sin saberlo, el resultado final es que Dios nos entrega al pecado. Así que la naturaleza pecaminosa comienza a gobernar. Los conceptos enseñados con respecto a la formación espiritual y las disciplinas, todo eso se populariza en varios libros y algunas de estas cosas se enseñan en universidades pentecostales. Usted ya pasó por eso. Explíquele a la gente por qué eso también puede ser algo peligroso que no puede ayudar, sino que dañará al creyente, basándonos en lo que estamos Primeramente, estudiando. Digamos esto. Las disciplinas son correctas para los cristianos. Así es. Yo no creo que uno puede ser un cristiano sin experimentar disciplinas. Pero las disciplinas tan maravillosas como lo son, y nombremos algunas: el ayuno, la oración, estudio bíblico, ir a la iglesia, dar. Ninguna de esas cosas nos liberta del pecado, ni tampoco nos pueden guardar del pecado. Lo único que puede hacer que la gracia de Hay Dios... cosas que debemos hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde está el balance. Cuando enseñamos que su fe debe estar en Cristo y la cruz, yo declaro que el Espíritu Santo obrará y producirá a un cristiano consagrado, dedicado, separado, obediente. Pero mire, muy fácilmente ponemos los ojos en lo que hacemos, y esto es lo que significa con el mandamiento. Cuando pensamos que tenemos que hacer esto para poder vivir libre del pecado, hemos alterado el plan de Dios y hemos hecho el sacrificio de Cristo vano en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la pena por todo eso, la pena por cambiar el objeto de su fe, es el avivamiento de la naturaleza pecaminosa. Estas son leyes espirituales y Dios no la abrogará por nadie. Bien. Así que tenemos que tener cuidado. Pablo nos está diciendo que si ponemos nuestros ojos en leyes, reglas y mandamientos y los quitamos de Cristo y lo que Él hizo, la naturaleza pecaminosa va a resurgir y continuará obrando todo tipo de concupiscencia en vosotros. Si usted mantiene sus ojos en Cristo, el Espíritu Santo será libre para maniobrar en usted y no solamente mantener el silencio de la naturaleza pecaminosa, pero comenzará el proceso de renovación de todo el daño que fue hecho por la naturaleza pecaminosa. Tenemos que aprender a ceder a quien le vamos a servir. Exactamente. Muy bien. Me dicen que se nos terminó el tiempo, nos guste o no. Y qué bueno haberles tenido con nosotros hoy. Así que por favor no se pierdan la próxima programación. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.